tomando la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, donde la palabra del Señor nos ha abierto una ventana de verdades, de revelación, y nos habla esta sagrada escritura de la siguiente manera. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Subraya esta palabra final, esta frase donde dice: atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Destrucción qué? Repentina. La palabra del Señor nos ha estado enseñando el cuidado que los cristianos necesitamos tener frente a los falsos profetas, los falsos maestros. La palabra de Dios nos indica las características de ellos y el peligro de ellos. También a través de este capítulo que hemos estado estudiando, y la palabra de Dios nos dice que los que rechazan el señorío de Cristo enfrentarán destrucción repentina si no se arrepienten de tal rebelión. La palabra de Dios dice que si esta gente, los falsos profetas, los falsos maestros, persisten en introducir falsas enseñanzas, ellos están atrayendo a sus vidas destrucción repentina, un de repente de Dios que va a traer destrucción. Ahora, aquí vamos a extraer dos grandes verdades. Si los falsos profetas, ¿cierto?, liberan destrucción repentina, los verdaderos profetas desatan bendición repentina. Eso es lo bueno de estar al frente de alguien que sea un verdadero portador de la palabra de Dios, que esté al frente de un verdadero maestro de la palabra de Dios. Porque así como los falsos profetas y los falsos maestros atraen destrucción repentina para ellos y para sus oyentes, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos maestros de Dios atraen bendición repentina para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo, espera el de repente de Dios. Y hemos dicho algo que es una gran lección para nuestras vidas, y es que las acciones espirituales liberan efectos repentinos. Cuando las personas tienen conductas constantes espirituales, eso van a producir un resultado repentino en su vida. Todo lo que usted y yo hacemos día a día, diariamente, semana a semana, poquito a poco, todas esas conductas espirituales, esas acciones espirituales se van acumulando para provocar un evento repentino. En el caso de la gente que está sin Dios, de la gente que se aparta de Dios, su comportamiento, sus acciones comienzan a construir y a provocar un de repente negativo en contra de sus vidas. Pero yo le traigo buenas noticias a los hijos de Dios. Dios me mandó a traerle buenas noticias a aquellos hijos e hijas de Dios que han sido constantemente obedeciendo a Dios, que han sido fieles a Dios, que han estado construyendo el reino de Dios, que han estado sirviéndole a Dios durante semanas, durante meses, durante años. Dios viene para decirte que Él ha estado viendo tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, que has estado construyendo acción tras acción, dedicación tras dedicación, y Dios viene para avisarte que se va a liberar un de repente de Dios a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de lo que tú haces. Dios no está manicruzado, Él está abriendo un nuevo tiempo, y en ese nuevo tiempo te dice: espera un de repente de bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que lo crean, denle un aplauso a Dios para animarse un poco, amén. Ahora, Dios nos habla de una palabra, repentino. La palabra repentino es un suceso inesperado, es algo sorpresivo.
No solamente lo malo es sorpresivo, hay cosas buenas que son sorpresivas. Y a eso es que yo vengo en esta mañana de parte de Dios, a creer que hay una sorpresa de Dios en camino para tu vida. Algo sorpresivo, algo que viene sin aviso, algo que ocurre de un momento a otro. Oído a esto, Dios es tan poderoso que puede cambiar una vida de un momento a otro. De la noche a la mañana, Dios puede hacer el cambio que estamos esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo en el poder de Dios en esa dimensión. Y cuando estamos hablando de ello, estamos hablando de que Dios es un Dios que obra de repente. La palabra nos enseña ejemplos donde Dios ha obrado de repente, de manera sorpresiva, con aquellos que le han estado esperando. Por ejemplo, en el Salmo 35 dice la Escritura: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Cuánto dura su favor? Toda la vida. Mientras estemos aquí en la tierra, su favor va a estar sobre ti. Pero mire lo que dice: por la noche durará el lloro. Todos los creyentes pasamos noches terribles. La noche significa momentos de oscuridad, momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de angustia. Yo creo que todos hemos pasado la experiencia de esas noches, pero la promesa dice que Dios es tan poderoso que cuando su favor se activa sobre tu vida, la noche durará el lloro, pero el lloro, el lamento, el sufrimiento tiene un límite con Dios. Dios le pone un límite a tu prueba. Dios le pone un límite a tu sufrimiento. Dios le pone un límite a tu angustia. ¿Cuántos dicen amén? Y de forma repentina, Dios puede cambiar ese lloro y convertirlo en la mañana en una alegría. Que alguien me diga amén a eso. Dios tiene el poder para cambiar nuestra tristeza en gozo de forma repentina, de forma sorpresiva, de un momento a otro, de la noche a la mañana. Dios puede transformar todo el escenario donde estamos. Cuéntale un aplauso a Dios por eso, amén. Yo quiero que usted se anime a creer esta palabra, porque Dios me ha enviado para decirle a alguien aquí hoy que eso que estás viviendo, eso que te está sacando lágrimas, Dios lo va a usar para sacarte las próximas alegrías. Que alguien me diga amén de verdad. Eso que te está haciendo sufrir, esa prueba que te está angustiando, Dios la va a convertir de un momento a otro. De repente se va a convertir en la causa de mayor alegría para tu vida. Que alguien me diga amén a eso. Dios es un Dios que obra de repente. Él cambia. Él cambia, él personalmente, su naturaleza no cambia. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero Él cambia y modifica de un momento a otro las circunstancias de nuestras vidas. Y esto es lo que dice la palabra en Isaías 48:3, cuando dice: desde hace mucho tiempo, dice el Señor, anuncié las cosas pasadas. Yo las profeticé, dice el Señor. Yo mismo las di a conocer. Me gusta esta versión, lo que dice: actué de repente y se hicieron realidad. Te bendigo con esta palabra. Viene un de repente de Dios sobre tu vida. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida, lo que profetizaron sobre ti, que es a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu salud, a favor de tus proyectos de vida. Si vino de Dios, yo vengo para decirte que Dios actúa de repente y eso se hará realidad. Eso se concretará. Eso tú lo verás con tus propios ojos, porque el Dios que te habló no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios habla con su boca, Él lo cumple con su poderosa mano. Dele aplausos al Señor. Yo quiero que usted se anime y su fe llegue a un nuevo nivel en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra. Uy, este sí. Primera de Corintios dice la Escritura: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. ¿Todos seremos qué? Transformados. En un momento, de repente. Wow, yo estoy esperando esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A eso es lo que Jesús le llama de repente. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos lo creen así? ¡Wow! ¡Qué bendición! De un momento a otro, cuando el Señor venga por su iglesia, dice que usted y yo seremos transformados igualitos en Él. Se nos va a caer esta naturaleza de pecado, se nos va a caer esta naturaleza carnal, se va a apartar de nosotros y seremos transformados en la creación que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios, tu Dios y mi Dios, es un Dios que obra de repente, y cuando Dios obra de repente, obra grandes cosas. Yo estoy esperando un de repente de Dios. Levante su mano y digo, Señor, si yo califico para un de repente tuyo, dígale, Señor, dame la fe, dame la capacidad para esperar y creer que es en este mes y en este año. ¿Cuántos dicen amén? Mire, por eso hablamos justamente de ello, ¿sí? De repente Dios cambia los planes que tienes por unos mejores. Cuando Dios cambia las cosas en nuestras vidas, las cambia siempre por algo mejor. De repente Dios cambia todo. Es de repente. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos de saber es que el proceso que estás viviendo, el proceso que estás llevando a cabo en tu vida espiritual, todo ese proceso está dirigido por Dios, porque en ese proceso Dios de un momento a otro te va a hacer avanzar a un evento repentino de bendición. Los procesos que vivimos producen eventos repentinos. Por eso no se salga del proceso de Dios. Yo quiero compartirles en este día una escena justamente donde hubo un de repente de Dios. Y Dios me ha hablado y tengo la firmeza y la convicción que esta palabra te va a alcanzar a ti y va a provocar un de repente divino sobre tu casa. Hechos capítulo 16. Dice la escritura en el contexto, el apóstol Pablo y su compañero Silas, Dios los había enviado una misión a Filipos, y dice la palabra de Dios que ellos estaban ahí estableciendo la obra de Dios. Subraye esta frase para que no nos perdamos nada. Dice, aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde iban? Yo necesito que me ayuden. ¿A dónde iban? A la oración. Oído. El plan de Pablo y Silas era congregarse en el lugar donde oraban y adoraban a Jesucristo. El plan de ellos era ir allá, congregarse, orar, adorar, celebrar, hacerle culto a Dios. Dice, cuando ellos iban con esa intención, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Una pregunta sencilla, material básico. ¿Quién le dio ese espíritu a esa muchacha? ¿Quién da el espíritu de adivinación? A ver sin miedo, o es que le tiene miedo. ¿Quién se lo da? Satanás. Satanás. Oído esto. Ellos querían ir a adorar a Dios, querían ir a orar a Dios, querían ir a congregarse a Dios, celebrar a Dios, y justo el enemigo colocó un estorbo. Una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, subraya esta otra frase que la vamos a tocar, la cual daba poca ganancia. ¿Daba qué? Gran ganancia. ¿A quiénes? A sus amos adivinando. Tremendo. Sigue diciendo la escritura. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, porque Lucas es el que está narrando ahí, dice, daba voces diciendo. ¿Qué decía ella? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Hay algo malo en eso?
¿Me están oyendo? No hay nada de malo. Vi ahí una muchacha que está diciendo, mire, Pablo, Silas, Lucas, todo el equipo está ahí, la muchacha atrás de ella, mire, esos hombres que van ahí son siervos del Dios Altísimo. Yo le tengo un miedo, hermano, cuando la gente me viene a admirar a mí. A esta casa no venimos a admirar al hombre. Yo dije, en esta casa no venimos a admirar al hombre, no venimos a glorificar al hombre. Si usted tiene para darle gloria, désela a Jesucristo, no a los hombres, porque eso se le ve mal a la iglesia. A esta iglesia no venimos a tomarnos fotos con el hombre, venimos es a tener un encuentro vivo y real con aquel que murió y resucitó y está sentado en el trono de Dios, reinando sobre toda la creación. Que alguien me diga amén a eso. Hay que tener mucho cuidado con esas palabras que hay veces salen de adulación. Porque esta muchacha, dice la Biblia, hablaba, esos son siervos del Dios Altísimo. A mí hay gente, hermano, que sí, uy, pastor, mucha palabra, uy, pastor, usted es un hombre de Dios, uy, pastor. Y por mis espaldas está hablando mal. Y por mis espaldas está criticando el ministerio. Y por mis espaldas está murmurando de mi hogar. Sí, por eso nosotros, la iglesia, tenemos que estar concentrados en que el único que merece gloria es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Tremendo, porque lo que está diciendo da cierta credencial. Versículo siguiente: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando. Hoy quiero hacer otro alto aquí. Yo no sé de dónde acá están saliendo unas herejías destructivas, enseñanzas dañinas que hablan de que no hay necesidad de hacer guerra espiritual, de que no hay necesidad de echar fuera demonios. Déjeme decirle qué Biblia están leyendo, porque mi Biblia dice que los hombres de Dios de la iglesia, Jesucristo echó fuera demonios, los apóstoles echaron fuera demonios, y si yo hago parte verdadera iglesia de Cristo, echo demonios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice la palabra: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. De repente se fue ese demonio. Te bendigo con esta palabra. De repente ese demonio que está azotando, que está oprimiendo a uno de tus familiares, de repente le va a tocar salir en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Salió en aquella misma hora. Tremenda esa palabra. Luego dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, mire, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Verdad? ¿Era verdad eso? Estaban alborotando la ciudad. Estaban predicando el evangelio. ¿Y qué hace el evangelio? El evangelio lo único que hace es transformar vidas, en malas vidas, en buenas vidas. El evangelio lo único que hace es, cuando se predica y la gente cree, es matrimonios destruidos en matrimonios restaurados. Eso es alborotar. Estaban acusándolos de una manera incorrecta. Dice la palabra: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Somos qué? Romanos. Dice la escritura: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y luego, ¿qué dice la palabra? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo
de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche. ¿Qué fue que cantamos ahora? Alaba. Está sufriendo. Alaba. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito el ministerio de alabanza. Yo creo que vamos a estar cantando más. ¿Sí? Mire lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios. Espere, no me lo quite. Y los presos oían. Aquí, ojo con esto. Ellos iban a adorar a Dios cuando empezamos en el versículo 16. Ellos iban a congregarse en el lugar de la oración. Ellos iban a celebrar a Cristo. Pero hubo una interrupción, una oposición, hubo un estorbo. Y les aconteció una serie de sucesos que lo único que querían era que ellos adoraran a Dios, celebraran a Dios. Pero cuando llegamos aquí, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas dice, espérese un momento, todo lo que nos pasó, íbamos a orar, ¿sí? Y nos pagaron injustamente, vinieron los problemas, los demonios se alborotaron, nos azotaron, vinieron los malos intereses, vinieron las amenazas, vino el dolor, vino la prisión. Ahorita que ya todo eso sí ha venido, no nos va a detener en orar y adorar y cantar himnos a Dios. Que alguien me diga amén a eso. Y los presos los oían. ¿Qué hacían los presos? Versículo 26. ¿Qué provocó este versículo 26? Todo este proceso donde dice, entonces sobrevino de repente. Hermanos, Dios está viendo. Dios estaba viendo que sus hijos estaban siendo atacados de manera injusta. Dios estaba viendo de que ellos tenían estorbos del enemigo. Dios estaba viendo todo lo que te está pasando a ti, lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando en tu familia. Dios lo está viendo. Dios está viendo de que el enemigo quiere estorbar, que tú ores, que tengas adoración, que tú alabes en medio de las pruebas. Hermanos, Dios está viendo que el enemigo causa dolor, causa aflicción, que muchas veces encierra en prisiones a sus hijos y a sus hijas. Pero cuando esos hijos y esas hijas dicen, a pesar de eso, nada ni nadie me va a detener mi adoración, nada ni nadie me va a detener de alabar a Dios, ni las pruebas, ni las aflicciones, ni las ingratitudes, ni las amenazas. Yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios majestuoso. Yo vengo a orar, yo vengo a cantarle himnos. Puede ser que esté en mi medianoche de dolor, pero hay un Dios que es digno de alabanza y yo lo voy a alabar y yo lo voy a exaltar. La palabra de Dios dice que entonces va a sobrevenir un de repente de Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta tus manos y dile. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Te duele lo que está pasando? Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Te parece injusto como te están tratando? Alaba a Dios. Los demonios se están enfrentando a ti. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hay malos intereses en contra tuya. Alaba a Dios. Alguien te está acusando, alguien te está señalando. Alaba a Dios. Alguien te quiere desacreditar, alguien quiere hablar mal de ti. Alaba a Dios. Su victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. Sí, alaba a Dios. Adóralo. Adóralo por un instante. Donde quiera que estés, levanta tus manos. Levanta tus manos y adóralo. Tu victoria llegó. Provóquenos de repente.
Sobrevino de repente. Levanta tus manos y toma este diablo. Levanta tu mano, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Dios está obrando a tu favor. Dios abre caminos. Dios abre puertas para los que nadie los detiene. Vamos, adora a Dios a pesar de tu enfermedad. Adora a Dios a pesar de tu problema económico. De noche y de día, levanta tus manos, tu victoria Vamos, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando te alaban en medio del dolor? ¿Qué hace Dios? Dios va adelante abriendo caminos. Dios va quebrando cadenas, sacando espinas. Dios manda. Quebrando cadenas, sacando espinos, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él trabaja para los que confían. Vamos, iglesia. Vamos. Alaba a Dios. ¿Cuánto cree que Él está aquí en este momento? Vamos, levántale un aplauso al Señor en esta hora. Fuerte ese aplauso. ¿Cuáles fueron los antecedentes de ese de repente de Dios? Mire el proceso, porque hay veces vamos a pasar por procesos. Sí, que fue lo que preparó el camino para ese de repente de Dios. Cuando usted estudia esta palabra, se da cuenta que hay un escenario antes de que suceda el de repente de Dios. ¿Qué le estaba sucediendo a los hijos de Dios, a los siervos de Dios? Primero que todo, dice la palabra de Dios que estaban teniendo estorbo en la oración. Estorbo en la oración. Versículo 16 y 17 ya lo leímos, pero volvamos y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¡pum!, se encontró un estorbo. Satanás mandó un mensajero y estorben a esa gente para que deje de orar, para que deje de cantar, para que deje de adorar. Y les mandó una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y dice la escritura: y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ya lo dijimos. Esa muchacha con ese espíritu de adivinación se convirtió en un estorbo para la oración. ¿Sí? Ay, pastor, yo iba a congregarme, pero me dio un dolor de cabeza. Yo iba a adorar a Dios, pero ay, me dolieron las rodillas. ¿Sí? Pastor, ¿qué será que yo iba a orar y justo el niño se me cayó? Bienvenido al mundo espiritual. Todo aquello que te quiera impedir adorar a Dios, exaltar a Dios, orar a Dios, confiar en Dios, el enemigo va a tratar al máximo para que tú te detengas. Porque tus oraciones están siendo contestadas y tus oraciones van a llegar al trono de Dios y van a provocar un efecto, un impacto de derrumbamiento en el mundo de las tinieblas. Que alguien me diga amén a eso. Y él está intentando de que la gente no ore, de que la gente no alabe, de que la gente no adore. Y dice la palabra de Dios que hubo un estorbo justamente
en la comunión con Dios, se opuso. Y cada vez que usted va a entrar en oración y en comunión con Dios, entra una guerra espiritual. Aquellos que están enseñando que la guerra espiritual no es necesaria para estos días, que me expliquen este capítulo 16 de Hechos. Aquí vemos una guerra espiritual. Ellos iban a orar y Satanás impidió que fueran. Justo usted se va a congregar y pelea con su esposa. Justo se va a congregar y el hijo le da por hacer rabieta. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si usted se congrega, si el enemigo sabe que usted viene a orar, si el enemigo sabe que usted va a adorar a Cristo, él va a recibir un gran merecido y un impacto, y va a recibir una gran derrota en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Oído a esto? Cada vez que vayas a ir a estar en comunión con Dios, el enemigo colocará estorbos para ello. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Nosotros debemos ser conscientes ¿de qué? De ello. Tenemos que estar claros en ello. Nosotros tenemos, mire que esta muchacha no usó groserías. Porque es más fácil cuando una persona va y le dice a uno groseramente. Yo recuerdo hace 22 años cuando recién llegué a la iglesia acá a Popayán, el Señor me envió acá y recuerdo que yo estaba viviendo un tiempo difícil, no tenía sino una camisita y el cuello yo ya lo había volteado como 3 veces, sí, ya todos los lados estaban dañados y llegó una señora allí a la congregación donde yo estaba. Yo dormía en una cosa de triples. Dormía en el suelo con mi colchón y con 2 ladrillos. Ese fue mi inicio de esta obra. Y yo estaba ahí y yo adoraba a Dios ahí, porque el verdadero creyente adora a Dios en la pobreza y en la riqueza. Y yo estaba ahí pobremente, tenía pelo nomás, pero tenía un Dios que bendice. Y llegó una señora y me dijo, mire, ¿quién es el pastor de aquí? Y yo no sabía qué decir. En entonces, hace 22 años, yo estaba joven y bello, muy joven. Y cuando ella me preguntó, yo le dije, yo soy el pastor de aquí. Y se lo dije con una timidez. Me dijo, usted es un mentiroso, usted es un falso profeta, usted... Y cogió y se me metió donde yo dormía y me miró mi colchón en el piso, mis ladrillos de almohada. Me dijo, y muéstreme usted cómo viste y muéstreme usted qué come. Yo comí lentejas como por 2 años. Por eso le ruego que cuando me vaya a invitar a algo, por favor evite invitarme lentejas, porque sueño con una lenteja gigante persiguiéndome. 2 años porque no había nada más que comer. Lentejas con arroz, arroz con lentejas, y hay veces la combinaba con arroz. Dice, usted es un mentiroso, usted es un pobretón. Usted le habla a la gente que Dios bendice y mire su vida arruinada, pobre, miserable. Y claro, yo me miraba y casi le digo amén. Casi le digo amén. Y cuando una persona va y lo confronta así, inmediatamente yo sé que fue el diablo el que mandó a esa persona para desanimarme. Porque me dijo, deje eso. Hace 22 años me dijo, deje eso, váyase otra vez de donde usted vino. Así me dijo esa señora. Váyase, que usted aquí no va a tener éxito, aquí usted no va a tener victoria. Al principio yo estaba que le decía amén, después yo vi que era el diablo. Yo le dije, no, te reprendo, Satanás. En el nombre de Jesús, Dios fue el que me envió, Dios es el que me trajo, Dios es el que me sostiene y Dios es el que me da victoria. Cuando dicen amén. Mire, pero dice la palabra que el apóstol Pablo y a Silas vino una mujer que decía, esos son siervos de Dios, que anuncian la verdad. Unas palabras de adulación falsa.
Hermano, hay veces a mí me ha rodeado gente que viene y me abraza y me dice: usted es mucho hombre de Dios. Uy, a mi esposa, mejor dicho, la colocan en un pedestal y le dicen: wow, es una mujer de Dios, una mujer ejemplar, una mujer modelo. Y por detrás nos están hablando mal. A mí se me hace que ellos están mal. A mí se me hace que ellos no se quieren. A mí se me hace que ellos de puertas para adentro están mal. ¿Cómo no? ¿Y sabe qué? Por eso es que dice la palabra de Dios que tenemos que discernir el espíritu que nos habla. Usted tiene que saber que cada vez que usted va a hablar con Dios, a adorar a Dios, en comunión con Dios, el enemigo va a intentar colocarle estorbo. Pero yo vengo de parte de Dios: no te detengas en el nombre de Jesús. No permitas que nada ni nadie te detenga. ¿Cuántos dicen amén? Como dice el Salmo capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: el Señor ha oído mi ruego. Que alguien diga esa palabra conmigo en esta mañana. Diga conmigo fuerte, diga: el Señor ha oído mi ruego. Vamos, levante su voz, por favor, porque hay algo que se tiene que desatar al finalizar esta reunión. Diga: el Señor ha oído mi ruego. Diga: ha recibido el Señor mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Pero el versículo 10 dice: se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Te bendigo con este de repente de Dios. De repente ese demonio se va a ir de tu casa. De repente tus enemigos serán humillados. De repente tus enemigos serán avergonzados, porque Dios ha escuchado tu oración. Porque Dios ha escuchado tu ruego. Que alguien me diga amén a eso. Por eso seamos entendidos lo que Dios está hablando. En segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que ellos enfrentaron algo. Antes de de repente hubo un proceso. Primero hubo estorbo en la oración. 2, hubo un pago injusto. El versículo 18 dice la palabra: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hay que reprender los espíritus. Hay que echarlos fuera. Usted no le crea a esos que dicen que ya la guerra espiritual no hay que hacerla. Sí, yo creo que Cristo Jesús venció a Satanás y a todos los demonios en la cruz del Calvario. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Sí. El enemigo es un enemigo derrotado. Para ese entonces Jesucristo ya había resucitado. Para ese entonces Jesucristo ya estaba glorificado. Pero Pablo y Silas le tocó que hacer su parte, y su parte es reprender el espíritu, echar fuera al espíritu. Esa es nuestra parte, y a nosotros nos toca ejercer autoridad. Y dice la palabra que ellos liberaron a esa muchacha. Salió en aquella misma hora, le sacaron fuera al demonio. Pero ¿sabe qué dice? Que en vez de felicitarlos, que en vez de agradecerles, que en vez de reconocer su ministerio, vinieron y los acusaron, vinieron y los encarcelaron, vinieron y los lastimaron. Bienvenido al reino. Levante sus manos, diga: bienvenido al reino de Dios. En el reino de Dios muchas veces vamos a pasar injusticias. Otra vez, en el reino de Dios muchas veces vamos a pasar injusticias. La palabra de Dios dice que Pablo y Silas hicieron un bien a esa muchacha. Le sacaron un demonio, la dejaron libre. Fue de bendición para ella, para su casa. Imagínense qué bendición. Pero lo que recibieron por pago fue cárcel, fue dolor, fue murmuración, fue acusación, fue algo injusto. Y nosotros en el reino de Dios, hermanos amados, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Van a haber momentos donde Dios te use en hacer un bien, donde Dios te use para hacer un gran milagro. Este fue un gran milagro, que el Señor haya liberado a esta muchacha. Y a pesar de que fue un gran milagro, a los siervos de Dios los trataron mal. ¿Aló?
No se aflija, no se desanime. Bienvenido al reino de Dios. En el reino de Dios vamos a experimentar eso, pero oído, Dios está en control de todo. No desmayes cuando esperas gratitud y te pagan ingratitud, porque ello es muestra de que Cristo vive en ti. Pastor, ¿cómo así? Sí. La palabra de Dios nos enseña por a través de la boca del mismo Pedro, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Mire, injustamente. Dice la pregunta, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué gloria es eso? ¿Sí? ¿Qué honra trae eso? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, y Dios no se va a quedar quieto. Dios va a traer un de repente sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es aprobado. Cuando tú estás haciendo algo bueno, esos días nos acordábamos, ¿sí? Como aquellas personas que tienen una mascota, ¿cierto? Y les da de comer y le muerden la mano. Eso es pagarle mal. Hay gente que te va a pagar mal. Hay gente que te va a pagar mal. Es triste, sí. Duele, sí. Pero estamos en el reino de Dios. Es un proceso. ¿Y cuál es nuestro ejemplo? Versículo siguiente. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Cristo, cuando vino a sanar a los enfermos, vino a liberar a los endemoniados, vino a abrirle la cárcel a los cautivos, vino a multiplicar la provisión para los pobres, vino a levantar paralíticos, vino a darle vida a los muertos, vino a hacerle bien a todo el pueblo. ¿Cuál fue el pago? La palabra de Dios dice que una semana antes de que Cristo llegara a la cruz, la gente se reunió, hermano, en masa y comenzaron a cantar Hosana al Hijo de David. Comenzaron a cantar Hosana al Rey, Hosana al David. Y a la semana siguiente, esos mismos que estaban cantando le estaban diciendo a Pilato, crucifícalo. Más bien, aló, los mismos que lo estaban adorando, a la semana siguiente lo estaban maldiciendo. A la semana siguiente le estaban deseando la muerte. A la semana siguiente estaban de acuerdo que lo mataran con la muerte más vil. Te van a pagar injustamente la vida. Y tú tienes que crecer y tienes que madurar. Madura como hijo de Dios, como hija de Dios. No te desanimes, no te desalientes. Dios permite eso porque si tú lo soportas con amor, si tú lo soportas por amor a Cristo, si tú lo soportas creyendo que es por la causa de Cristo, se va a liberar un de repente. Y de ese de repente de Dios va a colocar todo patas arriba, pero a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tu trabajo y a favor de tu ministerio. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplausos a Dios. Celébrelo, celébrelo porque la palabra de Dios nos lo indica. Alábalo, adóralo, exáltalo. Tercero, que tengo que aterrizarlo. Tercero, sí. ¿Sabe qué enfrentaron ellos en el proceso del de repente de Dios? Malos intereses. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire lo que dice la palabra. Esta mujer era una mujer alquilada y a través de la adivinación
generaba ingresos, generaba grandes ganancias para sus amos. Aló, hay actividades laborales que producen grandes ganancias, que se invierten en cosas dañinas. Y por eso es que Dios necesitaba resolver eso cuando ellos iban a la oración. El enemigo quiso estorbarlos, les pagaron injustamente y se reveló los malos intereses y las malas motivaciones de ellos. Cuando los intereses materiales son más importantes que los espirituales, habrá confrontación en tu vida y en mi vida. Habrá una confrontación. Cuando usted está colocando por encima los intereses espirituales, los celestiales, por encima de los materiales, alguien se va a levantar a atacarte. O dígame los casados, cuando el varón es el casado y la esposa, el varón es el casado, no, más bien cuando el varón es el creyente, porque pues, sí. Si él es el casado y la esposa no es creyente, ya te vas para esa iglesia, ya te vas a entregarle los diezmos a ese pastor. Y el otro tiene los intereses en Cristo, el otro tiene los intereses espirituales, los intereses celestiales. Va a haber una confrontación en el manejo económico de nuestra vida. Va a haber una confrontación que va a venir aún desde el mismo infierno a querer atacar lo que tú y yo hacemos por causa del Señor. Oído esto, usted se va a dar cuenta de que estos amos, estos jefes de aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, dejaron de recibir dinero. Te bendigo con esta palabra. ¿Sí? Van a dejar de recibir dinero. Por eso es que usted tiene que saber que la iglesia tiene enemigos. Cada vez que el Espíritu de Dios libera a un alcohólico, la industria licorera deja de recibir dinero. Y ahora ese dinero, en vez de ser mal invertido, se invierte en edificar a una familia, en levantar a unos hijos, en extender el reino de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Por eso es que el enemigo se levanta cada vez que el ministerio de Dios libera a un joven de las drogas. Entonces el narcotráfico recibe un golpe, porque va a tener un consumidor menos, y ese dinero que se invertía en cosas dañinas ahora va a ser invertido en su educación, en su progreso, en la empresa. Va a ser invertido en ganar más vidas para Cristo. Que alguien me diga amén a eso. Cada vez que una persona es sacada de la prostitución y es traída al reino de Dios, ese dinero que es utilizado para lo dañino, Dios ahora lo utiliza para levantar mujeres de una vida digna, una vida de calidad y una vida que traiga descendencia para que sea bendecida en esta tierra. Por eso es que cada vez que la iglesia libera y ejerce su autoridad espiritual, se va a levantar un enemigo. Cada vez que Dios libera a la gente de la hechicería, de la brujería, del horóscopo, de los juegos de azar, dígame algo, el Señor te saca de allá y dejas de estar invirtiendo el dinero en cosas que no convienen, en cosas que son dañinas, en cosas que maldicen. Y ahora, entonces, ese dinero les deja de llegar. ¿Para qué? Para que el dinero se convierta en una herramienta de amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo conozco hermanos que antes invertían su dinero, un espíritu de alcoholismo los tenía atrapados, y eso le traía mucha ganancia a la industria licorera. Pero el Señor los liberó, y todo el dinero que se gastaban en ello ahora lo trabaja para sacar de viaje a su familia, para unir a su familia, para bendecir a sus hijos, para bendecir a sus nietos. Dígame algo.
Y yo los he visto aún bendiciendo la obra de Dios. Yo los he visto bendiciendo aún los pobres. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Cada vez que tú liberas a alguien, va a levantarse una confrontación. El enemigo va a decir: hay que detener a esa gente, porque el dinero les va a empezar a faltar. Y ese dinero, en vez de traer destrucción, en vez de traer vicios, en vez de traer todo el daño y toda la miseria a nuestra tierra, ese dinero va a traer bendición, va a traer unidad, va a traer educación, va a traer progreso donde Dios quiere que lo haya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque el Señor va a traer un de repente sobre esta tierra. ¿Sabe qué dice? Cuarto lugar, vamos a ver. Rapidito. ¿Qué produce un de repente de Dios? Un proceso. Un proceso donde la oración es estorbada. Un proceso donde hay pago injusto. Un proceso donde hay malos intereses. Pero también un proceso donde va a haber acusación. Versículo 20 y 21. Mire cómo acusaron. Primero, el espíritu inmundo hablaba de que ellos eran siervos del Dios Altísimo y que hablaban el mensaje de la verdad. Qué raro eso. Y luego ahora, presentándolo a los magistrados, los llevaron al juzgado y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Los acusaron de hacer algo malo. Los acusaron de alboroto. La palabra, no me lo quite todavía, la palabra alborotar significa dañar, confundir, significa destruir, significa traer prejuicio, traer daño. ¿Oído? ¿Era verdad eso? El apóstol Pablo y Sila y su equipo apostólico estaban haciendo bien como Jesús. Dice la escritura: así como Dios ungió a Jesús para hacer bienes entre el pueblo y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Así mismo andaban los discípulos de Jesús, haciendo bienes entre el pueblo. Pero ellos vinieron y los acusaron, versículo 21, de alborotar la ciudad y enseñas costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romanos. Tremendo, porque los acusaron. Sí, los acusaron de cambiar las costumbres. Los acusaron de enfrentar las costumbres. Pero ¿sabe qué dice? Por eso usted y yo debemos de saber, en el proceso de ir a un de repente de Dios, vamos a pasar acusaciones. Vamos a pasar acusaciones. Bienvenido al reino de Dios. Levante sus manos. Diga: bienvenido al reino de Dios. En el reino de Dios se van a sufrir acusaciones. Los acusaron de falsos, los acusaron de alborotadores, los acusaron de mentirosos, de hipócritas. Por eso a usted y a mí también nos acusan. A usted lo van a acusar. Ay, dizque cristiano. Cuando usted escuche esa expresión, viene del diablo. Dizque cristiano. Y mire esas palabras que dice. Dizque cristiano. Y no ayuda a los pobres. Dizque cristiano. Y se mete en política. Lo acusan con argumentos mentirosos, calumniadores. Lo acusan. La palabra de Dios nos dice eso. Romanos 8:33 dice la palabra del Señor. De esta manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, a Dios no le agrada la acusación, al menos que hayan pruebas contundentes. Porque si es una acusación por puro chisme, por pura murmuración, por puro falso testimonio, Dios está en contra de eso. A Dios no le agrada eso. Dios justifica. Dios es el que justifica. En otras palabras, Dios defiende la causa de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Dios justifica. El diablo es el que acusa. Mire lo que dice Apocalipsis. Dice la palabra de Dios: y fue lanzado
fuera. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador. En otras palabras, no cada vez que usted esté escuchando una acusación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, no se ponga del lado del diablo. Colócate del lado de Dios. Dios justifica. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 8, versículo del 9 al 10. Tanto que tengo que hablar de esto, pero quiero darles un ejemplo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, donde dice la palabra de Dios así: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y dice la escritura, el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Aló? ¿Dónde están los que qué? Los que te acusaban. Ninguno te condenó. Dios es el que justifica. Dios es el único que tiene derecho. Nadie más tiene derecho a acusarte. Por eso cuando vayas a adorar a Dios, cuando vayas a exaltar a Dios a pesar de tus errores, pídele perdón a Dios, pero echa fuera al acusador. No te dejes acusar. No te dejes desanimar, no te dejes limitar, no te dejes debilitar por el enemigo, por tus fallas, por tus errores. Échalo fuera, porque Dios te ha amado, Dios te escogió, Dios te justificó. No es por obras que fuiste salvo, fue por gracia que fuiste salvo. No es por obras que entramos a la presencia de Dios, es por gracia que entramos a la presencia de Dios para adorarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. ¿Sabe por qué este ejemplo? Porque si Dios no permitió ni siquiera que acusaran a una mujer adúltera que fue descubierta en pleno acto, y Dios no permitió que los demás los acusaran, ¿se acuerda la escena? Fue sorprendida en adulterio y vinieron todos los religiosos, le hicieron el ruedo y comenzaron a levantar piedras y la iban a apedrear, porque eso decía la ley. La ley decía que había que matar al adúltero. ¿Te imaginas, hermano, donde esa ley todavía existiera? Seríamos poquitos en el planeta. Dígame en algo. Y cuando Jesús ve esa escena, Jesús se arrodilla, se para en el suelo y comienza a escribir. Yo creo que comenzó a escribir todos los pecados que esa gente había cometido. Y le digo: mire, si hay alguno de aquí que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Tírela. Si hay alguno que se sienta juez de los demás, que se sienta con la autoridad y el derecho de señalar y acusar a esta mujer, tire la primera piedra. Y el Espíritu de Dios en ese momento se movió y todo mundo, hermano, hasta el de la piedra más pequeña, ¡pum!, todo el mundo comenzó a soltar las piedras. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pum! ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos hechos del mismo material, tenemos errores, tenemos fallas y no tenemos derecho de juzgar a nadie. Dígame algo. Y entonces Dios va y la defiende, la justifica y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, dice el Señor. Ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir eso? Si una mujer que fue descubierta en pecado, uno no la puede acusar, señalar ni juzgar, sino que más bien debe perdonarla, restaurarla, levantarla. ¿Cuánto más piensa usted de un hombre y una mujer de Dios que lo único que han hecho es entregar sus vidas por Cristo, por meses, por años?
y que vengan a hablar mal de ellos, que vengan a levantar falso testimonio de ellos. Dios dice, no, así no es, ten cuidado, terreno peligroso. Dios es el que justifica, el diablo es el acusador y como dice la palabra, es echado fuera. Levante su mano. Yo echo fuera de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu ambiente, toda acusación, todo señalamiento que quiera venir a desanimar, que quiera venir a traer descrédito, que quiera venir a traer falso testimonio. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo para siempre. La iglesia dice, dele aplausos al Señor que nos libera de acusaciones falsas. Quinto, ¿cuál es el escenario que provoca los de repente de Dios? Quinto lugar, difícil, ¿no? Ese es el quinto. Dolor y prisión. No. Devuélvame. Gracias. Mire lo que dice el versículo 22 y 24. Dice la escritura en Hechos 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Sabe cuántas azotes eran? 39. 40 menos 1, 39 azotes. Con unas varas semejantes a las que con las que Cristo se enfrentó. A Cristo lo latigaron, a Cristo también lo lastimaron. Los discípulos, dice la escritura, ordenaron azotarles con varas. Versículo siguiente, dice la escritura, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dos cosas dice la palabra ahí. Dolor. El enemigo va a intentar enviarte dolor, porque cuando hay un dolor intenso, eso te impide adorar. Cuando hay un dolor intenso y constante, te impide exaltar a Dios. Y el enemigo va a intentar colocar a los hijos de Dios en prisiones. Y dice que literalmente los llevaron al dolor, los llevaron a la prisión. Dice, y les amarraron en el cepo. Recuerde que Pablo y Silas estaban cumpliendo una visión, la visión del hombre, del varón macedonio. La visión era llevar el evangelio. El hecho de que ellos estuvieran en la cárcel significaba que la visión estaba encarcelada, que el proyecto estaba inmóvil, que el proyecto estaba estancado. Y muchas veces el enemigo va a intentar eso, inmovilizarte, traer dolor. ¿Por qué? Porque el enemigo usa el dolor y la prisión para que centres toda tu atención en sí mismo o en quien te produce el dolor. Eso nos baja la concentración. A mí me ha pasado, y yo he pasado por esto. Le estoy predicando desde la experiencia, donde el dolor lo único que hace es acordarme de mi debilidad y me ha hecho centrarme en mí mismo, en mi humanidad. Y uno comienza a bajar la mirada del Señor, comienza a bajar la mirada de lo celestial, comienza a bajar la mirada de la gloria de Dios y ponerla en uno mismo y también en quien produce el dolor. Si el que produce el dolor es un familiar, si el que produce el dolor es un vecino, si el que produce el dolor es un hermano de la iglesia, si el que produce el dolor es una enfermedad, entonces el propósito es justamente estorbar la adoración a Dios, la exaltación al Señor. Por eso uno debe entender lo que está pasando en el proceso. Hay una expresión que dice, a pesar del dolor te adoraré. Aló. A pesar del dolor te adoraré. A pesar del dolor te cantaré. A pesar de esta herida te exaltaré, Señor. Eso es llegar a un nivel de adoración alto. Es llegar a un nivel, ¿sabe lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Que justamente todo esto
que intenta hacer el enemigo en contra de nuestras vidas, ¿sí? Encarcelar, dañar, traer la prisión y traer justamente nos deja en un estado donde no sentimos la presencia de Dios. Comenzamos a dejar de contemplar a Dios y bajamos nuestra mirada de Él. Y cuando la bajamos, hermano, todo se nubla, todo se vuelve peor. Por eso cuando tú estés bajando problemas, dolores y prisiones, ese es el momento para hacer lo que hicieron Pablo y Silas. ¿Qué hicieron ellos? Versículo siguiente. Dice la palabra de Dios. Entonces Pablo y Silas a medianoche, orando, cantaban himnos a Dios. En vez de contemplar sus heridas. Wow, Dios me está hablando. ¿A cuántos Dios le está hablando? En vez de contemplar el trato injusto, en vez de contemplar los malos intereses, en vez de contemplar las acusaciones, en vez de contemplar todo eso, comenzaron a orar y a adorar al Señor y a contemplar al Señor. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa del Señor para inquirir en su santo templo y para contemplar su hermosura. ¿Cómo cambia de repente nuestra actitud? ¿Cómo cambia de repente toda nuestra percepción y perspectiva de la vida cuando de pronto nosotros dejamos de contemplar el problema del hijo, cuando dejamos de contemplar nuestra enfermedad, cuando dejamos de contemplar nuestra escasez y más bien subimos nuestra mirada y comenzamos a contemplar la hermosura de su majestad? Oh, Rama, Sete, Remequía, Sota. ¿Cómo cambia de repente nuestra manera de ver la vida? ¿Cómo cambia todo? Y dice la Escritura, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente. Cuando Dios vio todo ese proceso de sus hijos y de sus hijas, dijo, yo no puedo quedarme quieto. Yo tengo que hacer algo por ellos. Yo tengo que hacer una obra. En una noche de celebración inusual, Dios trajo algo que no estaba planeado, algo que nadie había pensado. Sus hijos estaban adorando, sus hijos estaban exaltando, y Dios dijo, les voy a enviar un de repente. Bendito sea el nombre de Jesús. De un momento a otro comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales. De un momento a otro comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias. Te bendigo con esta palabra. Iglesia, casa del Rey, en este próximo año, Dios te dice, espera de mí de repentes divinos a favor de tu vida y de tu destino de gloria. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Y sabe qué sucedió? No me lo quite. Dele aplausos a Dios si usted recibe esta palabra. De repente, primero, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Sabe cuáles son los resultados de un de repente de Dios? Los resultados de un de repente de Dios, primero que todo, es que se sacude el mundo espiritual. Hay un terremoto, dice la palabra, los cimientos de la cárcel se sacudían. Lo que te tenía aprisionado se va a empezar a mover, se va a empezar a sacudir. Lo que te tenía preso se va a empezar a mover, no por fuerza humana, sino por fuerza de Dios. Porque cuando Dios trae de repente, se va a sacudir tu mundo espiritual, el mundo espiritual de tu casa. De ahí Dios va a hacer que se muevan las estructuras, los cimientos se van a mover para traerte a ti libertad.
¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra de Dios que entonces se movieron los cimientos, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Te bendigo con esta palabra. El de repente de Dios te va a abrir nuevas puertas. Que alguien diga amén de verdad esta palabra. Que alguien celebre esta palabra. Yo vengo para decirte, el de repente de Dios en este nuevo año congregacional te va a abrir nuevas puertas. Ese dolor, esa persecución, ese trato injusto, esa acusación, Dios la va a convertir en el material para traer un de repente. Y en ese de repente se van a abrir nuevas puertas para tu vida espiritual. Lugares donde no habías predicado se van a abrir para predicar la palabra. Lugares, casas, barrios, comunas, municipios, ciudades, departamentos, naciones se abrirán en el nombre de Jesús, porque de repente Dios va a abrir nuevas puertas. Que alguien me diga amén a esa palabra. De repente se van a abrir nuevas puertas para tu oficio, para tu trabajo, para tu empresa, para tus proyectos. Se van a abrir nuevas puertas para que hagas contratos de mayor nivel, que glorifiquen a Dios y que hagan extender el reino de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Yo empecé a profetizar, si no se ha dado cuenta. Empecé a declarar una palabra que Dios me habló en el secreto. Se abrirán nuevas puertas. Que alguien me diga amén a eso. De repente, versículo siguiente dice: las cadenas de todos se soltaron. Vamos, que alguien levante sus manos. Vamos, alguien levante sus manos y las mueva. Diga, se van a soltar las cadenas. Vamos, las cadenas se sueltan. Vamos, se rompen las cadenas. Se quiebran las cadenas de mi vida. Diga, de mi casa. Se quiebran las cadenas de mi hogar. Las cadenas que ataban a mis hijos, a mis hijas. Se caen, se rompen las cadenas que ataban al mundo, que ataban al pecado, que ataban al mundo, que ataban a la escasez, que ataban a la enfermedad. Se rompen las cadenas. De repente esas cadenas van a caer, van a caer, van a caer. Se rompe. Que alguien diga amén. Que alguien dé un fuerte grito de libertad diciendo: esas cadenas se rompen, porque se rompen. Shotarama kata, shetereme kia, shetereme, shetarama kanda rama shete. Vamos, sobre este esposo se rompen las cadenas. Sobre esa esposa se rompen las cadenas. Cadenas de incredulidad caen, caen, se rompen las ataduras de impiedad, se rompen las ataduras con el diablo. Toda esclavitud, ahora todo lo que te tenga atado se rompe. Se rompe toda atadura de amargura, se rompe toda atadura ahora mismo en el nombre de Jesús. De repente se van a romper esas ataduras de Popayán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que las ataduras que tenían esclavizadas a Popayán y al Cauca, de repente Dios las va a hacer romper? Y de repente vamos a tener un gran avivamiento, vamos a tener salvación, vamos a tener libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levanta ese fuerte aplauso al Señor en esta hora. Vamos, colóquese de pie. Vamos. Alaba a Dios. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con los que lo alaban? Dios trabaja para los que confían, camina contigo Él trabaja. de noche y de día. Él está trabajando. Manda a sus ángeles contigo. Yo veo ángeles de Dios sobre ti. Él abre puertas, nadie Vamos, que puede alguien crea cerrar. en el mover de Dios. Trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, tu victoria llegó. De repente llegará. De repente fue decretado. Y en el trono de Dios se autorizó de repente.
dice la escritura, el versículo 27. El de repente de Dios dice, despertando el carcelero. El de repente de Dios traerá despertar espiritual. El de repente, en el de repente de Dios, los que estaban dormidos espiritualmente, Dios los va a despertar. Dios despertó el espíritu de Ciro para que se construyera la casa del Señor. Yo creo que va a haber un despertar en varios niveles de esta ciudad. Dios despertará a los empresarios. Dios despertará a aquellos que estaban dormidos y que no te querían aceptar tu producto. Dios se encargará de despertar su espíritu para que entonces ellos comiencen a aceptar lo que Dios te ha dado a ti. Lo que Dios te ha entregado a ti será despertado por Dios. Dios despertará varios campos de esta tierra, profesiones. Dios despertará conexiones divinas en este nuevo tiempo. Que alguien me diga amén. Dios despertará políticos. Dios despertará gente de gobierno que va a decir: necesitamos a la iglesia, necesitamos que gobiernen con nosotros, necesitamos que hagan parte de nosotros. Dios despierta al que está dormido. Levántale un aplauso al Señor. Vamos, vamos, recíbelo. Dios está despertando. El 29 dice: Él entonces pidiendo luz. El de repente de Dios hará que te pidan luz. La gente te va a pedir luz. A mí me están pidiendo luz. Yo no sé a ti, pero a mí me están pidiendo luz. Yo estoy viviendo de repente de Dios. Se me han abierto nuevas puertas. La gente me está pidiendo luz, me está diciendo: pastor, necesitamos la luz de Cristo aquí, necesitamos la sabiduría de Dios aquí, necesitamos el poder de Dios aquí. Te bendigo con este de repente. La gente que estaba rechazando a Cristo en tu familia te va a venir a pedir la luz de Cristo. Te va a venir a pedir el discipulado, te va a venir a pedir la enseñanza, te va a venir a pedir la salvación que está en ti. Te la van a empezar a pedir porque dentro de ti está la luz del Señor. La gente se va a dar cuenta que tú tienes luz y te van a pedir la luz y te van a decir: dame de tu luz, que estoy en tinieblas, que estoy en oscuridad. Dame de tu luz, dame de tu sabiduría, dame de esa luz que alumbra, dame de esa luz que ilumina, dame de esa luz que aclara mi vida. Torrama catarrama anderebequete. Hay fuego, hay fuego en la iglesia, hay fuego que ilumina y la gente te vendrá a pedir el fuego, la luz. El fuego está en ti, el poder está en ti y la gente vendrá a ti a pedirte de la luz que te sobra a ti. Y mientras más de luz, más Dios encenderá tu vida. Dios está levantando antorchas de fuego en esta casa. Dios está levantando antorchas de luz en esta casa. Porque las tinieblas de esta ciudad de departamento cubrirán la tierra, mas sobre ti, dice el Señor, será vista mi luz, será vista mi gloria. Escúchame esto. Pero yo llegué al lugar que quería llegar, porque el de repente de Dios dice, sacándole, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo sueño con esto. Yo sueño que tu gente que ha rechazado el evangelio por tantos años te venga de un de repente de Dios que va a venir y te van a preguntar. Primero la 30 le va a preguntar y te va a decir: ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué
debo hacer para que mi familia sea salva? Y tú le vas a responder esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El de repente de Dios activará la promesa de salvación familiar. El de repente de Dios sobre tu vida y tu casa y tu familia y sobre nuestra tierra activará el de repente de salvación familiar. Familias salvas completas. Vamos, créelo en este ambiente. Créelo en este ambiente de fe, créelo. Toda tu familia será salva. Comienza a creer por ese papá, por esa mamá, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa, por ese padre, por ese hermano, por ese abuelo, por esa abuela, por ese primo, por ese nieto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El de repente de Dios activará en Popayán y en el Cauca la promesa de salvación familiar. Pero tengo que decir algo. Un ministerio como el de nosotros, que ha creído en salvación familiar, tiene un precio que pagar, tiene un costo que pagar. ¿Y sabes cuál es el costo? El que acabamos de ver en el escenario pasado. Yo entendí esto. Hay un precio y hay un costo que pagar por la promesa de salvación familiar que estamos creyendo. ¿Y es cuál? Nos van a acusar de falsos. Van a hablar mal de nosotros. Van a decir los malos intereses. Se va a confrontar a la gente. Van a ver como pagos injustos, malos tratos. Van a haber heridas que nos van a causar. Pero yo le he dicho: Señor, bajo tu unción, bajo tu poder y tu fortaleza, yo quiero pagar el precio. Yo quiero pagarlo. Porque yo vivo por ver familias salvas. Mi Dios salvó a toda mi familia. Y yo quiero que esa bendición llegue a tu familia y a las familias de esta ciudad y esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Toda mi familia es salva y yo no quiero que ni uno de ellos se pierda. Y por eso dice la palabra finalmente en el versículo 32. El de repente de Dios le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, la noche, les lavó las heridas. De repente, los que te hirieron, Dios los puede usar para sanarte. De repente todo se va a colocar patas arriba a favor tuyo. De repente el apóstol Pablo y Silas, las heridas que tenía, empezaron a lavarlas y empezaron a sanarlas. De repente esa herida que alguien te hizo, Dios la sana y Dios la restaura y la va a hacer a través de las personas que tú ni te imaginas, porque los de repente de Dios usa al que tiene que usar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y termina esta historia diciendo: y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en quién. ¿De haber creído a quién? De repente, Dios va a usar a tus propios adversarios para que te sirvan la mesa. En otras palabras, va a haber provisión inesperada para suplir tus necesidades. Que alguien me diga amén a eso. Por eso no te puedes cerrar. No te puedes cerrar. Dios es un Dios soberano y Él usa al que tenga que usar. Hay una mesa servida para ti. Y en esa mesa está la provisión que suple lo que te está necesitando, lo que tú estás esperando. Te bendigo. Viene un de repente de Dios. Y lo cierro con esto. El viernes tenemos una noche de celebración. ¿Por qué? Porque vamos a cantar y adorar a Dios.
Y en esa celebración que es de puro cántico, de pura alabanza y pura exaltación, Dios me dijo que se va a activar. Los de repentes que hemos visto hoy se van a activar más y más sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso te espero el próximo viernes a las 7 de la noche, en noche de celebración, adorando a Cristo a pesar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos. Señor, gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Te damos toda la alabanza a ti. La creemos. Nos apropiamos de ella en nuestro espíritu, lo que tú nos has hablado. Gracias. Gracias, Padre, porque los procesos que vivimos tus hijos y tus hijos no son en vano. Tienen una razón de ser. Tú nos das entendimiento de que todo este proceso, amado Dios, ha redundado en activar un de repente divino. Esperamos en este nuevo año congregacional de repentes, Señor, en el aniversario del 16 al 18, viernes, sábado y domingo, de repente se van a activar sobre cada vida y familia. De repente vamos a tratar de gestionar sobre Popayán y el Cauca. De repente, Señor, en el nombre de Jesús, que sacudan el mundo espiritual. De repente, Señor, que puertas abiertas se abran. De repente, Señor, que caigan las cadenas. De repente, divino, de tu actuar, Padre Celestial, donde nosotros veremos justamente, Señor, que la gente va a empezar justamente a pedirnos tu luz, a pedirnos tu gloria. Señor, de repente vamos a ver la promesa de familia activarse, toda la familia salva para la gloria tuya. De repente vamos a ver heridas sanadas, enfermedades sanadas. De repente vamos a ver una mesa servida con la provisión que estamos necesitando. En el nombre de Jesús lo creemos así. Levantamos un fuerte aplauso al Señor en esta hora y dígalo así. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Dios trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a ganar.